Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas, cariño. Si tú observas bien esta carta, te vas a dar cuenta que hay un personaje como que estuviera dentro de una cajita de música o también una polvera, ¿no? Lo que las mujeres a veces echan talquito en la piel. Vale. Y esta mujer, porque representa una mujer, está lo que es en una posición de llanto, mi querido Cáncer. Y el espejo es prácticamente su reflejo, como que no está conforme con lo que ha hecho. Esto puede ser también tu energía, como también la energía de una persona que para ti en su momento o ahora es muy importante, mi querido Cáncer. Siento que hay una persona como que se siente un poco estresado o estresada o tiene como un ataque de ansiedad. Por eso que te digo que también pueden ser ustedes. Pero ¿sabe por qué? Porque quizás se da cuenta que ha perdido a una persona muy importante, muy especial, o que puede perder a una persona muy importante, muy especial en su vida. Se arrepiente, se arrepiente. Esta carta, mi querido Cáncer, también nos habla de los miedos internos. A lo mejor algunos de ustedes se preguntan y dicen, ¿toda mi vida voy a estar en soledad? ¿Nunca voy a encontrar a una persona que realmente me ame? ¿Será que a lo mejor de repente estoy destinada a estar sola, a estar solo? No, no pienses de esta manera, Cáncer. A lo mejor simplemente te estás topando con las personas que no son para ti. Todos estamos entrelazados a un hilo que lo dicen el hilo rojo de la vida. Quiere decir que todos tenemos nuestra otra mitad, nuestra alma gemela, nuestra media naranja, nuestra llama gemela. Todos, mi querido Cáncer. Pero en este momento, pues, por circunstancias de la vida, quizás esa persona todavía no llega. Pero parece como que te estuviera fijando en las personas equivocadas, mi querido Cáncer. Siento esto. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Antes de eso te voy a sacar signos, ¿sí? Antes de esto te voy a sacar signos, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos. Me sale Sagitario o Acuario. Me sale Aries. Cáncer. Cierras con un Libra. Muy bien. Iniciales, cariño, te he dado signos, vamos a ver iniciales, iniciales. La letra P, la letra S, la letra Z y la letra Q. Vamos a ver qué más me dice el tarot de la New. Vamos a ver qué más me dice el tarot de la New, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 4 de Pentáculos. Aquí yo veo, mi querido Cáncer, como que seas tú o la otra persona, aunque aparentemente parece que todo marcha bien en su vida, inclusive quizás tiene lo que es una relación, es como que se hubiera casado por las puras, como que de repente tú estás con una persona por las puras, como dicen en mi lindo Perú, cariño. ¿Por qué? Porque aquí, mira, aquí hay una mujer muy bella, puede ser un hombre también, y parece como que estuviera en un palacio. Aquí hay como una sala de techos altos y las paredes están labradas. La cortina es preciosa también. Quiere decir, cariño, que muchos de ellos o muchos de ustedes están en un compromiso o en una relación, pero no eres feliz. O la otra persona no es feliz, Cáncer.
Hay una soledad. Hay como un vacío, cáncer. Hay un vacío. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos. Cáncer. Muy bien. Yo lo que siento, mi querido cáncer, que algunos de ustedes, si no son felices, es porque tú no quieres. Porque estás viviendo como una fantasía. Porque no entregas prácticamente la llave de tu corazón. No entregas. Perdón. Y ellos, mi querido cáncer, tampoco. Tampoco. Es como que tú sabes, tú sientes, tú presientes que esta persona te lleva en su mente, en su corazón, pero por algún motivo vosotros no pueden estar juntos. Y esto también, mi querido cáncer, muchos de ustedes, aparentemente quizás por miedo a la soledad, cariño, o porque tú pensabas olvidar a la otra persona, estás en un compromiso, en una relación, pero no has entregado tu corazón. No has entregado. Estás viviendo por vivir, al igual que ellos. Vamos a ver, cáncer, cáncer, cáncer. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? La carta del rey o la reina de copas. Y al costado la carta del 10 de bastos. Tú lo has intentado, cáncer. Tú has intentado, tú quieres ser feliz. Quizás con tu nueva relación o con esa persona que te hace sentir como un rey, como una reina. Pero hay algo que pasa aquí. ¿Por qué? Porque aquí, a pesar que a veces tratas de poner una barrera, la carta de la reina de copas, cariño, porque mira este escudo transparente, tú quieres ser feliz. Porque la carta de reina de copas es sentimiento puro, es amor. Aunque tú de repente a veces aparentas que estás frío, que ya no crees en el amor, que ya no confías en nadie, que solamente quieres vivir la vida loca, en algún lugar de tu corazoncito, cariño, buscas amor, cáncer. Aunque tú de repente te estés centrando en tu proyecto, en tus estudios, en algún lugar de tu corazón buscas amor, cáncer. Pero siento que muchos de ustedes, y al igual que ellos, han cometido lo que es un error. Han ido tan deprisa, han conocido a alguien, han intentado olvidarte, sacarte de su mente. Tú has intentado olvidar a esta persona. Y están en un infierno. Mira, están en un infierno, cáncer. ¿Ves cómo esta novia se quema? ¿Ves cómo mira la ventana? ¿Ves cómo su posición está mirando al suelo? No es feliz. No es feliz, cariño. Aunque este hombre o esta mujer ponga en sus redes sociales o tú lo veas de la manito con él o con ella, no es feliz. La felicidad eres tú. Tú eres su felicidad, cáncer. Tú siempre has sido su felicidad. Y ahora no es feliz. Es una pena porque son dos almas gemelas que se alejan. Quizás porque la sociedad no lo aprueba, quizás porque es muy cobarde, porque tiene miedo, quizás por la distancia, quizás es tu culpa también, cáncer. Tú con ese hombre o esa mujer, si vosotros, el universo conspirara para que estén juntos, sería amor eterno. Pero aquí hay algo que no funciona, cáncer. Tú no eres feliz y esta persona tampoco es feliz en su vida. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido cáncer. Vamos a ver, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte, todo puede pasar.
me dice, esta situación o esta historia no está sentenciado. Escorpio. Opción 2. La carta del carro es un sí. Tu signo, Cáncer. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido cangrejito. Qué pena. Dos almas que se aman, dos almas por destino. Simplemente las circunstancias lleva a que vosotros se alejen. Mira que se desean, se piensan, gritan su nombre, lo sueñas, pero por algún motivo no termina de concretarse. Vamos a ver, cariño, no digo que todo sea tu culpa, puede ser que sean ellos que tienen miedo. A veces el miedo, cariño, es el peor enemigo del hombre. Esta carta que está saltando. Vamos a ver. Dice, protección. El número 33 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Cuando te dice protección, ya estamos hablando que algo sucede por la cual tú no terminas de concretar esa unión con él o con ella. A lo mejor tienes que hacerte una limpia, Cáncer. Palo santo, incienso, tu casa, la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, a lo mejor tienes que hacerte una limpia. No todo el mundo te quiere, cariño. Ni todo el mundo quiere posiblemente que tú estés con él o con ella. Ni de repente puede ser que su entorno quiere que estén contigo. Al menos tú protégete, para que puedas tener lo que es una oportunidad, ya sea con él, con ella o con alguien nuevo. Porque quizás tú me dices, Richard, es un amor imposible, pero quiero ser feliz. Pero es que no te das cuenta que tu energía está atrapado con la energía de ellos. Entonces, tienes que hacer algo para ayudarte, mi querido Cáncer. Tienes que liberarte de esa energía. O esta persona te ha hecho algo, un amarre, un endulzamiento. Y se le olvidó de repente terminar con esto ya que está haciendo su vida y tú no puedes liberarte de él o de ella. Tienes que hacer algo, Cáncer. Hazte una limpia. Hazte una limpia. Hazte un baño de agua con sal. Vete al mar. Recolecta agua del mar, cariño. Y yo que sé, enjuágate ahí en tu ducha. Enjuágate con el agua de mar. Luego, si quieres, pues ya te enjuagas con agua dulce, con tu gel, con tu champú, con lo que tú quieras. Pero primero, con el agua de mar, cariño, te limpias toda la impureza. Te sacas toda la mala energía. O si hay buen clima, vete al mar. Pisa la playa, pisa el mar. Tienes que hacer esto, Cáncer. O hazte la limpieza de la lumbre que está en mi canal, ¿vale? O la limpieza del huevo. Pero tienes que hacer algo, me están diciendo. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver mi cangrejito. ¿Qué me quiere decir? Voy a cambiar con el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, esta carta. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Representa también lo que es una verdad que tiene que salir al aire. Siento que esta persona, con la carta del 4 de espadas, a lo mejor en algún momento ha sido como interrogado, ya sea por su familia, ya sea por su pareja, y esta persona ha negado lo que siente por ti, o lo sigue negando lo que siente por ti, mi querido Cáncer. La carta del As de Pentáculos. Pero sin embargo, les gustaría volver a coincidir contigo. Entonces me dan a entender, cariño, que esta persona posiblemente quiere verte a ti a escondidas, Cáncer. A escondidas. La carta del As de Copas, sí. Te desea, te piensa, quiere conversar contigo, quiere tener un trato contigo, pero a escondidas. No quiere que el mundo entero se entere de lo que siente por ti, porque aquí niega una verdad. No quiere, pero sin embargo tú eres importante para él o para ella y la carta del As de Copas te ama. Te ama, Cáncer, pero quiere todo a escondidas. A lo mejor es una relación prohibida, a lo mejor tiene pareja, a lo mejor ustedes son amantes. Quiere a escondidas, Cáncer. Tienes que decidir, Cáncer, si vale la pena. Recuerda que él o ella está en su zona de confort, tú no.
tú no tienes nada, cáncer. Vamos a ver qué más me dicen en economía, que sé que a ti te interesa, cariño. Economía, cáncer. Vamos a ver qué te dice economía, mi querido cáncer. Vamos a ver. A ver, tenemos lo que es la carta del sol, cáncer. Claridad, nuevos inicios, nuevos comienzos. Este mes o el mes de febrero, cariño, es un mes oportuno para hacer algo nuevo, para empezar un contrato, para firmar documentos o para que hagas un proyecto por tu propia cuenta. La carta de la luna, haz caso de tu intuición. Richard, pero la carta de la luna es una carta negativa, tú siempre lo dices, pero la carta de la luna es intuición. Y cuando está al costado de la carta del sol, el sol, cariño, es más fuerte que la luna. Entonces se inclina a un mensaje positivo, ya no negativo. ¿Ves? Tienes que aprender cómo funcionan las cartas, mi cangrejito. La carta de la fuerza. Me están diciendo, ahora te viene, como se dice, mucho trabajo, mucho dinero, mucha abundancia, o simplemente tu economía va a mejorar. Si tú me dices, Richard, yo tengo un proyecto, ¿vale? A lo mejor yo que sé, eres como yo, cariño, youtubers. Yo soy cáncer como tú. Entonces, viene una buena racha ya. Y yo pienso que esto es a partir de febrero. La carta de la estrella y la carta del papa. Contratos y ofertas, quizás para hacer una promoción, una firma o algo. Ay, por Dios, cáncer, a ver si me llaman de una marca. Me han llamado de mucha marca, pero yo lo rechazo porque pienso que hay muchos haters, hay muchos hackers, estafas, hay muchas estafas. A mí me llega un montón de marcas muy importantes, pero no entiendo por qué me escriben en inglés. Si mi canal es en castellano y yo vivo en Barcelona y soy LATAM, porque ahora ya no se dice latinoamericano, ahora se dice LATAM. Soy latinoamericano, cariño, de sangre caliente. Muy bien. A ver las características. Yo pues no entiendo por qué me escriben en inglés. Escríbeme en castellano, entonces yo voy a confiar. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, mi cangrejito. A ver. Tenemos lo que es la carta de la muerte. Resurge un contacto, una conexión con una persona, especialmente lo que es en la parte pasional. A lo mejor inclusive con una persona de elemento agua, especialmente un Escorpio, pero también puede ser un Piscis o otro Cáncer. Algo pasional veo aquí. La carta del 3 de espadas. Con una persona, cariño, que se sintió herido, traicionado por ti, o ellos te traicionaron. O ellos, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser que tenga tatuajes, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Aparentan una edad mayor. A lo mejor, cariño, yo que sé, la vida no ha sido muy grata con ellos o con ellas. La carta del mago. Una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, pero especialmente un Aries. A lo mejor es tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora, un compañero de trabajo o compañera que tiene un cargo superior a ustedes. Esta persona siente algo por ti o trabaja contigo, pero es como que no termina de concretarse. ¿Te ha pasado, Cáncer? A mí me ha pasado que a veces en el trabajo hay una persona que te mira más, te sonríe, más atento, más atenta, cariño, pero llegado al momento, pues como que se tira para atrás, como que tiene miedo. Esos juegos que tienen ustedes a veces y que a ti te encanta, Cáncer, a ti te encanta ese juego. No me lo digas que no, no me digas que no, que te conozco, cariño. La carta del 8 de bastos también posiblemente puede ser que vas a tener algún tipo de reclamo o de conflicto con personas de elemento fuego o personas que están en el extranjero o que no están cerca de tu zona de confort, mi querido cangrejito. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo, mi querido Cáncer, que apuestes por ti. Date una oportunidad. Agua que no has de beber, déjalo correr. Si esta persona no se ha animado en 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, ¿qué te hace pensar que ahora va a cambiar? Cariño, apuesta por ti. Hasta la vista, Cáncer. Gracias.